Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Vamos a compartir esta noche una hermosa palabra que el Señor puso en el corazón de nuestra pastora. Amén. El tema es intercesión por vuestra perfección. En este año de la perfección de Dios en mí, pues a través de la guianza y el consejo del Espíritu Santo de Dios, estamos aprendiendo acerca de todas las áreas de nuestras vidas que necesitan ser perfeccionadas. Porque de repente, cuando hablamos de perfección, creemos que solamente como una demanda de Dios podría ser en lo espiritual. Pero Dios quiere una perfección integral en nuestras vidas, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque todo le pertenece a Él. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver qué importante es la intercesión o la oración por nuestra perfección, ¿verdad? Porque yo creo que todo lo que le pidamos al Señor creyendo lo vamos a recibir, como dice la palabra. Y la perfección en nuestras vidas no proviene de nuestro esfuerzo ni de nuestras capacidades. Eso es algo que el Espíritu Santo de Dios va a obrar en nosotros. Y es algo por lo que nosotros tenemos que clamar, tenemos que interceder. Mire que cuando habla la palabra intercesión, la intercesión va más allá de la oración. Porque la oración puede ser por nosotros, ¿verdad? Podemos orar por muchas cosas, pero cuando intercedemos nos ponemos en el lugar de otra persona. Eso es la intercesión, ¿verdad? Interceder por otra persona, orar por otra persona, clamar por otra persona, pedir por otra persona. Pero ya vamos a ir viendo aquí a través de la palabra lo que el Señor quiere que nosotros entendamos esta noche. Vámonos a 2 Corintios 13:9, hermanos. Abra su Biblia. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 13:9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra, ¿qué dice ahí? Perfección. Y aún oramos por vuestra perfección. Estas palabras las estaba escribiendo el apóstol Pablo acerca de la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había muchos problemas, graves problemas podríamos decir, ¿verdad? Entonces Pablo les está escribiendo esta carta. Dice que ya había ido 2 veces a visitar esta iglesia que él mismo había levantado, y estaba pensando ir nuevamente debido a las situaciones que habían dentro de la iglesia. Y por eso le dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Leía yo acerca de esto, hermanos, de 1 Corintios 13, que uno de los problemas que habían dentro de la iglesia era que no había respeto a la autoridad, porque consideraban a Pablo, dice, débil. Pablo era la autoridad sobre aquella iglesia, la autoridad delegada por Dios. Pero habían dentro de la congregación personas que lo consideraban débil, ¿verdad? Que no tomaban así como muy en serio lo que Pablo decía, ni su autoridad para ellos no pesaba, ¿verdad? Entonces Pablo dice, bueno, está bien que ustedes se consideren fuertes y nosotros débiles, pero ¿cuál era la oración de Pablo? Dice, aún oramos por vuestra perfección. Si ellos ya hubiesen sido perfectos, tal vez como ellos creían, Pablo no tenía necesidad de estar orando por ellos. Pero Pablo dice que oraba continuamente por todas las iglesias. Y entre más se ven nuestras fallas, más oración necesitamos. Y esto es a la iglesia de Dios, ¿verdad? A la iglesia del Señor. Yo creo que siempre he pensado que viéndonos a nosotros mismos, nosotros sabemos en qué parte, en qué área de nuestras vidas nosotros estamos fallando y necesitamos ser fortalecidos.
Y Pablo miraba la necesidad de aquella iglesia y oraba por la perfección de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia necesita ser perfeccionada. Para ser esa novia vestida de lino fino, sin mancha y sin arruga, por la cual viene Jesucristo, la iglesia necesita ser perfeccionada aquí en la tierra, ¿verdad? Necesitamos ser perfeccionados, y esa obra la va haciendo el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La palabra nos instruye para llegar a la perfección. Yo meditaba en esto, como una y otra vez la palabra nos llama a ser perfectos, ¿verdad? Fíjense que en Mateo 5:48, vamos a Mateo 5. Aquí en Mateo 5, nosotros encontramos una enseñanza muy hermosa de Jesucristo. En ella encontramos, lo primero que encontramos en Mateo 5 es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y comienza Jesús a enseñarles: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y por ahí va Jesús hablándoles acerca de todas las bienaventuranzas. Luego habla acerca de la sal de la tierra. Vayan viendo ahí los títulos de cada inciso de ese capítulo 3. Habla acerca de la sal de la tierra. ¿Quién es la sal de la tierra? La iglesia. Nosotros somos la sal de la tierra. Luego habla de la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Nosotros somos la luz del mundo. Luego habla acerca de Jesús y la ley. Y como él dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y nos da un ejemplo, un mensaje a nosotros, ¿verdad? De obediencia. Porque dice que cualquiera que la haga y le enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Luego habla de Jesús y la ira, ¿verdad? Y habla, aquí cuando habla de Jesús y la ira, ¿qué dice? Habla acerca de nuestra relación con nuestros hermanos, porque dice que con solo que llamemos necio a nuestro hermano, ¿verdad? Estamos destruyéndole, porque la palabra dice no matarás. Pero nosotros con solo decirle necio, ¿verdad? Una palabra negativa puede traer mucha destrucción a la vida de una persona, y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Luego habla de Jesús y el adulterio. Luego habla de Jesús y el divorcio, lo que el Señor dice acerca del adulterio, ¿verdad? Lo que el Señor dice acerca del divorcio. Y luego, ¿verdad? Habla acerca de Jesús y los juramentos. Y dice el amor hacia los enemigos. Esa es la última parte de Mateo 5, hablando Jesús acerca del amor hacia los enemigos. Pero si nosotros vemos el capítulo completo, nosotros podemos ver cuántas grandes enseñanzas este capítulo contiene, y todo esto es para nosotros. Pero ¿cómo termina este capítulo? Miren el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, toda esta enseñanza recibida, ¿cuál es el propósito de esa enseñanza? Que nosotros seamos perfeccionados, que seamos perfectos. Al recibir esa enseñanza, al escucharla, al guardarla en nuestro corazón, al ponerla por obra, nosotros vamos a ir siendo perfeccionados. ¿Y qué clase de perfección nos demanda la palabra? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un alto nivel, una alta medida que nosotros podemos alcanzar, porque si la palabra lo demanda, Dios no nos va a pedir algo a nosotros que nosotros no podamos hacer, que nosotros no podamos cumplir. Claro, no es algo que vamos a lograr nosotros solos, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que va perfeccionando la obra de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros nos esforzamos, las personas se esfuerzan
por hacer cosas buenas. Y hay muchas personas que viven de manera, podríamos decir, bien ordenada, que no tienen problemas con nadie. Pero igual, no es una vida perfecta. Sin Dios no es una vida perfecta. Y si nosotros no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, aunque tratemos de portarnos de la mejor manera, va a llegar un momento cuando siempre vamos a cometer un error. Y a veces hemos edificado muchas cosas buenas, pero con una pequeña acción, todo lo bueno que hemos hecho se viene abajo. En un momentito de ira, de cólera, ¿verdad? De impulsos, nosotros podemos echar abajo todo lo bueno que hemos hecho quizá en mucho tiempo. Entonces, la palabra de Dios es la norma. Nos vamos a guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lo demanda. Mire que en 2 Corintios 13:9, pero en la versión Dios habla hoy, dice: seguiremos orando para que lleguen a ser perfectos. Es el texto que leíamos de 2 Corintios 13:9, ¿verdad? Seguiremos orando para que lleguen a ser perfectos. Pablo miraba la condición de la iglesia y sabía que la iglesia no estaba bien. Porque si nosotros leemos ahí, ¿verdad? Aún les dice: escudriñense a ustedes mismos para ver si son de la fe, para ver si verdaderamente son hijos de Dios, por las cosas que estaban sucediendo. Pero Pablo decía: vamos a seguir orando, vamos a seguir orando. Como que no perdía la esperanza, ¿verdad?, de que Dios obrara en aquellas vidas y aquellas vidas fueran transformadas, porque era la iglesia de Cristo. Entonces, yo veo esto de esta manera, que con la iglesia de Cristo uno no puede darse por vencido, no puede bajar las manos, aunque vea que las cosas dentro de la iglesia son difíciles y hayan problemas serios como los que habían en esta iglesia. El anhelo en nuestros corazones debe ser que esta iglesia sea perfeccionada. ¿Cómo vamos a ayudar nosotros a esa perfección? Orando al Señor, porque el único que cambia el corazón es Dios. Estoy segura de que Pablo les daba palabra, se habían convertido a Cristo, pero aún había en sus vidas cosas que necesitaban ser transformadas. Y por eso era la oración, y por eso nosotros tenemos que seguir orando. Hay áreas muy necesarias por las cuales nosotros, en nuestras vidas, por las cuales nosotros tenemos que interceder para que se dé la perfección de Dios en nosotros. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Yo no necesito, por ejemplo, aquí ver a Griselda y ver sus necesidades. Solo tengo que verme a mí misma y ver mis necesidades. Y por ello tengo que clamar. Sé que hay áreas en mi vida que todavía necesitan ser transformadas para llegar a la perfección que Dios me está demandando a través de su palabra. Pero tengo que ser diligente y poner manos a la obra en esta situación. Para esto se necesita, dice, consagración y completa confianza en Dios. Vamos a Mateo 19. Ahí estábamos en Mateo, ¿verdad? Vámonos al capítulo 19. Mateo 19, del 16 en adelante, nos relata la historia del joven rico. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos esta historia. ¿Amén, hermanos? Amén. Dice la palabra: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Si quieres ser perfecto, anda,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Viendo yo esta situación del joven rico, él era un hombre religioso, era rico, tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, pero también era religioso, porque cuando el Señor le dice qué tiene que hacer, él va y hace una pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y yo meditaba en algo, pues él estaba guardando la ley, ¿verdad? Él estaba guardando todo lo que la ley demandaba, pero seguramente, y esto lo digo yo, ¿verdad?, al escuchar las enseñanzas de Jesucristo, no se sentía completo, no se sentía perfecto. ¿Por qué pregunta? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Si cuando Jesús le dice, pues, ¿quieres la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y le empieza a mencionar Jesús los mandamientos. Y el joven le dice, eso yo ya lo he guardado desde mi juventud. Ya como que era un estilo de vida para él, pero no se sentía completo. ¿Qué más me falta?, le dice ahí. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, guardar toda la ley como él lo había hecho, no lo hacía perfecto. Todavía le faltaba algo. Y como Jesús conoce el corazón, Jesús sabía cuál era la necesidad en la vida de aquel joven. Y entonces Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme. ¿De qué habla eso? Despójate de todo lo material. Deja todo y ven y sígueme. Como cuando fue y llamó a Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Mateo era cobrador de impuestos, ¿verdad? Y se fue detrás de él. A los pescadores, ¿verdad? A Andrés, que sí estaban ellos con las redes, ¿verdad? Pedro, sígueme. Y ellos dejaban todo y le seguían. Pero a este muchacho le dice, deja todo, vende todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué dice la palabra? Que se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿dónde estaba el amor de este joven? En las riquezas. Estaba como a media, ¿verdad? Decía que amaba a Dios al guardar los mandamientos, pero amaba las riquezas también. Y no pudo ser perfeccionado, porque no estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le estaba mandando que hiciera. Hemos estado escuchando una historia de la palabra de un hombre llamado Abraham, que la pastora nos ha estado ministrando esas palabras, al cual Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se sentó a pensarlo por muchos días, por meses? No, dice que Abraham salió, dejó todo lo que tenía, dejó su casa, su familia, su tierra, dejó lo que tenía y salió a un lugar que no conocía, no sabía dónde iba, pero su fe y su confianza estaba puesta en el Señor. Pero este joven no. Por eso yo decía, este hombre era un religioso, pero no había tenido un verdadero encuentro con la salvación, con Jesucristo, y no se sentía completo, no se sentía satisfecho, porque va a Jesús y le hace estas preguntas, y cuando Jesús le dice lo que tiene que hacer, no estuvo dispuesto a hacerlo. A nosotros la palabra nos está diciendo qué cosas nosotros tenemos que hacer para ser perfectos. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros a esa palabra? Porque la palabra nos está dando ejemplos de cómo reaccionaron unos y cómo reaccionaron otros. Pero la palabra está viniendo a nuestras vidas. El Señor nos está diciendo, como les dijo a esto, ¿verdad? Deja todo lo que tienes, ven y sígueme. Porque el Señor conoce qué cosas ocupan su lugar en nuestro corazón. Y Él quiere ser el primero en nuestras vidas.
Entonces vemos al joven rico que confiaba en sus riquezas. Pero tenemos un ejemplo en 2 Corintios 8, 2 y 3 de una iglesia que es un gran ejemplo de amar más a Dios, ¿verdad? Busquen ahí rápidamente en sus Biblias 2 Corintios 8, 2 y 3. Habla de la iglesia de Macedonia, que dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mire, estos de esta iglesia dice que estaban en grande prueba de tribulación. Como quien dice, estoy tan cargado y tan agobiado que no tengo ni la fuerza, ni el tiempo, ni la capacidad quizá de ayudar a otros. Pero no era esta la situación de esta iglesia. Dice que ellos abundaban en gozo y en medio de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Le pidieron a Pablo por favor que los dejara participar en cubrir las necesidades de las otras iglesias que se encontraban en problemas. No eran los más ricos, no eran los que tenían las más posesiones, pero tenían un corazón confiado en Dios. Y yo pensaba en algo con ellos. Estos actuaron como la viuda, ¿se acuerdan? Que dio lo único que tenía, una blanca, dice la palabra, ¿verdad? Ahí, una moneda, lo que ella tenía, dio todo. ¿Por qué esta mujer que solo tenía estas monedas se las dio al Señor en la ofrenda? Porque ella estaba confiando en Dios. No dice la palabra que se fue y se murió de hambre, ¿verdad? No. El Señor la alabó, la admiró, la puso de ejemplo. Esta iglesia estaba así, en esa condición, confiando en el Señor y dispuestos en medio de sus problemas y de sus necesidades a ayudar a otros que estaban más necesitados que ellos. Y eso dice, doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado, no a la fuerza, no de mala manera ni de mala gana, porque le tenían que dar a otro, sino que dice, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Puedo dar 10 lempiras, pero me voy a esforzar y voy a dar 20, más allá de sus fuerzas. Y el Señor suplía, ¿verdad? Entonces, como dice, el ser perfeccionado requiere, ¿verdad?, consagración a Dios y una completa confianza en el Señor. Estos tenían su confianza puesta completamente en el Señor. Y no solamente en lo económico, hermanos, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Que nosotros estemos plenamente confiados en el Señor. Suceda lo que suceda. Podemos estar atravesando por problemas muy serios, pero el Señor nos está llamando a depositar nuestra confianza en Él. Dejemos de poner la mirada en las personas, la confianza en las personas. Pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Pongamos nuestro amor en Dios. Porque a veces parece que amamos más lo de la tierra, lo humano, que a Dios mismo. Porque Él nos puede llenar. Él puede llenar todos los vacíos y ordenar todas las cosas en nuestras vidas, si nuestra confianza está puesta plenamente en Él. Entonces debemos orar para alcanzar, ¿verdad?, en todas las cosas, en todo lo que necesitamos, llegar a confiar plenamente en el Señor. Porque a veces decimos que estamos confiando en el Señor, pero cuando llegan las situaciones difíciles nos angustiamos, nos desesperamos, ¿verdad? Nos entristecemos, nos debilitamos. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor siempre. Yo oraba al Señor porque la iglesia tenga una fe robusta. El Señor me puso esa palabra, ¿verdad?, orando. Una fe robusta, porque a veces la fe nuestra es bastante débil, hermanos. Yo leí un libro que se llamaba Fe Inconmovible. Qué testimonios más hermosos de
un pastor y su familia que tenían su confianza plenamente en el Señor y cómo Dios obraba a favor de ellos. Tenemos que tener así una fe fuerte, una fe firme, una fe inconmovible en el Señor, en el que todo lo puede, ¿verdad? Luego, entonces, tenemos que orar para tener esa confianza plena, perfeccionada en el Señor. Que no dependamos de nuestros esfuerzos, porque a veces nos fatigamos mucho, ¿verdad? Esforzándonos y esforzándonos y esforzándonos y tratando de alcanzar con nuestras fuerzas lo que nosotros anhelamos. Yo pienso de que si dobláramos más nuestras rodillas, estaríamos más cerca de alcanzar nuestros anhelos y nuestros sueños. Porque la palabra dice que toda buena dádiva y don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra. Entonces de ahí viene, pero tenemos que poner más nuestra confianza en el Señor. Luego, punto número 2, consagración de la boca. Vamos a Santiago 3:2. Sé que es un pasaje que hemos leído bastante, ¿verdad? Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Orar por la consagración de nuestra boca. Mire lo que dice Santiago, que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero a veces por la ira de nuestra boca salen tantas palabras que impulsan también al cuerpo a hacer cosas que no tiene que hacer, ¿verdad? Como cuando nos peleamos con alguien. Entonces aquí Santiago está hablando acerca de la lengua, del poder de la lengua, del poder de las palabras. Y algo que nosotros tenemos que buscar en este tiempo, hermanos, es ser perfeccionados en nuestro hablar. Escuchémonos a nosotros mismos cuando hablamos. ¿De qué manera estamos hablando? Porque como hijos de Dios tenemos que tener un lenguaje espiritual, un lenguaje apegado a la palabra de Dios. Y dice ahí Santiago, ¿verdad? Que si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. ¿Habrá alguno aquí dentro de nosotros que nunca haya ofendido a otro? ¿Habrán varones perfectos aquí entonces? Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Porque sé que de una o de otra manera, en alguna ocasión hemos ofendido a alguien con nuestras palabras. Y dice la palabra que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Qué tremendo, ¿va? Un golpe de espada es una herida profunda, ¿verdad? Que puede causar la muerte. Así son las palabras de fuertes. Y mire, dice que necesario es la intercesión por nuestro hablar, porque las palabras están tan vivas en el mundo espiritual que nosotros tenemos el poder de atar y desatar, hablar vida o hablar muerte. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, el poder de la muerte y de la vida está en la lengua, en nuestra lengua. Si nosotros queremos ser perfeccionados en el Señor y estar preparados para cuando Él venga a llevarnos, tenemos que orar porque nuestro lenguaje sea perfeccionado. Hablar las palabras conforme a la voluntad del Señor.
hablar con la palabra, no hablar palabras de miedo, de temor, ni de ofensas, palabras de inseguridad, sino la palabra de Dios, independientemente de cómo nosotros nos sintamos, porque nuestra naturaleza humana de repente puede manifestarse. Y si usted está triste, comienza a hablar cosas tristes, y si está enojado, puede proferir muchas barbaridades, ¿verdad? Y depende de cómo usted se sienta. En nuestro hablar pueden influir muchas cosas. En el hablar influye el carácter, en el hablar influyen las personas que nos rodean, en el hablar influye el ánimo con que nosotros estemos en ese momento o lo que estemos viviendo. Puede mover, puede controlar, puede gobernar nuestro hablar. Pero si nosotros oramos al Señor para que Él gobierne nuestra lengua, el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a hablar lo correcto en el momento correcto, para ser perfeccionados, porque estamos buscando ser perfeccionados, amén. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Punto número 3. Intercesión por la consagración perfecta. Vamos a 2 Corintios 7:1. Busquen ahí 2 Corintios 7:1. Estamos viendo diferentes áreas de nuestras vidas que necesitan ser perfeccionadas en el Señor. Y si ya lo había oído, lo va a volver a escuchar nuevamente, porque si no lo había hecho, este es el tiempo de hacerlo. Los tiempos se han acortado, los días son malos y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Intercesión por la consagración. 2 Corintios 7:1 dice, perdón, estoy en 1 Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué nos llama este texto? A perfeccionar ¿qué? La santidad. ¿De qué manera? Limpiándonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Esta palabra que nosotros hemos recibido nos da la tarea de estar escudriñándonos a nosotros mismos a diario, en todo momento. ¿Qué con nuestra carne? ¿Qué con nuestro espíritu? ¿Qué puede estar contaminando a mi carne? ¿Qué puede estar contaminando a mi carne? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy hablando? ¿Y qué puede estar contaminando mi espíritu? Todas esas cosas malas que yo dejo entrar en mi vida me contaminan espiritualmente. Entonces la palabra dice que debemos de perfeccionar la santidad. La palabra dice, sean santos porque yo soy santo. Mire, otra demanda. En el primero leímos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Pero aquí, ¿verdad? En 1 de Pedro 1:15 dice, sean santos, ¿verdad? Porque yo soy santo. Pero la santidad no es algo que se da de momento. Es un proceso del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que con el fuego de su presencia va quemando todo aquello que nosotros veníamos arrastrando del mundo. Esa herencia de pecado, tal vez, ¿verdad?, de nuestros padres en el principio, Adán y Eva, o tal vez de nuestros padres terrenales, de nuestras familias. Todas esas herencias de iniquidad y de maldad, vicios, costumbres, tradiciones que venían con nosotros, pero que el Espíritu Santo de Dios va quitando de nuestras vidas para que nosotros lleguemos a ser verdaderamente hijos de Dios, como Él quiere que nosotros seamos. Por eso aquí dice, limpiémonos. ¿Qué le dice a usted esa palabra limpiémonos? ¿Es algo que Dios va a hacer? ¿O es algo que yo puedo hacer? Yo lo puedo hacer.
con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Yo puedo ayudar a la perfección de la santidad en mi vida, limpiándome de todo esto en el temor de Dios, porque eso es lo que nos lleva a actuar para ser perfectos, porque tememos a Dios y porque queremos agradarle. Mire, dice que tenemos preciosas, grandes promesas. En una versión, 2 Corintios 7:1 dice, limpios de toda contaminación, hemos de alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Entonces sí lo podemos lograr. Sí lo podemos lograr. Si la Biblia habla de hombres como los que se nos ha estado hablando desde el principio del año y que ya conocíamos esas historias, que eran perfectos en todas sus generaciones. ¿De quién era el que era perfecto en sus generaciones? Noé. Otro perfecto, recto, Job, ¿verdad? Abraham también, un hombre perfecto delante de Dios porque le creyó a Dios. Y no era que no pecaban, hermano, era que su corazón estaba puesto en el Señor, ¿verdad? Porque eran hombres como usted y como yo. Pero entonces, limpios de toda contaminación, hemos de alcanzar, dice, una completa santidad. Pero hermanos, manos a la obra. Esta es una tarea que tenemos que realizar todos los días, estar limpiándonos. Mire, qué cosas nosotros estamos haciendo que nos están contaminando. Pero como nos gusta, no queremos dejar de hacerlo, aunque sabemos que nos estamos causando daño a nosotros mismos y que estamos desagradando a Dios. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con las puertas que le abrimos al enemigo. Por muchas razones, de diferentes maneras, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado de todo aquello, dejar todo lo que contamina nuestro espíritu y nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y tenemos promesas hermosas, como dice ahí, mire, estamos en 2 Corintios 7, mire el 6, el final del 6 dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en Levíticos 26:12 dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces esas son las promesas que nosotros tenemos de Dios si nosotros estamos buscando esa perfección. Dice que Él va a habitar entre nosotros, porque Dios es santo, hermanos, y porque Él no va a habitar en medio del pecado. Entonces, si Él va a habitar en medio de su pueblo tiene que ser un pueblo santo. Si nosotros nos vamos a la historia de Israel, cuando ellos estaban en el desierto, por eso el Señor los llevó al desierto, porque en el desierto iban a estar privados de muchas otras cosas que si hubieran estado en una ciudad, ¿verdad?, cruzando por una ciudad, hubieran tenido acceso a ellas. Pero en el desierto no habían aquellas cosas que los contaminaban. Y aún, como dice la palabra, que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo, ustedes han leído que aún cuando hacían sus necesidades fisiológicas, tenían que hacer un agujero y cubrirla por respeto al Señor, por respeto a la presencia del Señor, en lo natural. Y ya en lo espiritual, ¿verdad?, cómo el Señor escudriña a su pueblo. Entonces, si Dios va a estar en medio de nosotros, si Él nos va a llamar como hijos e hijas, tenemos grandes bendiciones en Dios. Y eso nos debe motivar a buscar esa perfección cada día en nuestras vidas. La alegría en Cristo, su protección divina, la respuesta de Dios a nuestras oraciones, la realidad de que somos hijos del Dios Todopoderoso. Por eso aquí dice en el 7:1 de 2 Corintios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. Si el Señor promete esto, ¿verdad?, nosotros para recibir estas promesas, ¿qué vamos a hacer? Perfeccionarnos, limpiarnos,
limpiémonos, dice ahí, de toda contaminación. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos dejar el celular. Nosotros podemos apagar la televisión. Nosotros podemos irnos de lugares donde no nos conviene estar. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos decir no cuando alguien nos hace una oferta tentadora que sabemos que va a desagradar al Señor. Nosotros podemos tomar la decisión de permanecer limpios, de sacar todo lo que nos contamina y le desagrada al Señor, y sacar todo lo inmoral por temor a Dios, en la perfección de su santidad, porque Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. 4, dice intercesión por ver atentamente en la perfecta ley de Dios. Santiago 1:25, busque Santiago 1:25. Santiago 1 habla de aquel que mira en la palabra, pero que de repente dice que es como un hombre que se mira en un espejo, que ve su imagen, pero que luego se va y se olvida de cómo era. Pero dice en el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, ¿qué nos manda hacer aquí la palabra? ¿Verdad? Casi siempre decimos no ser oidores olvidadizos. Eso es lo que se nos ha quedado, ¿verdad? Ser oidores y hacedores de la palabra. Pero mire que recalca aquí, el que mira, ¿cómo dice ahí? Mas el que mira atentamente. ¿Qué significa eso de mirar atentamente? En la perfecta ley. En esta palabra que usted tiene en sus manos, en esa Biblia que usted tiene en sus manos, no hay defectos, no hay errores, hermano. Todo encaja, porque fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Dios mismo le dictó a los hombres, ¿verdad? Entonces, dice que esta es una perfecta ley. Todo lo que está escrito aquí es para nuestro bien. Aún las cosas, la historia de lo malo que han hecho los hombres es para que nosotros aprendamos de ellos, no cometamos los mismos errores. Y todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Por eso esta ley es perfecta. Dice que es como plata refinada en horno de piedra, ¿va? Purificada 7 veces. Así es la palabra, perfecta, sin defecto. Entonces a nosotros se nos manda a mirar atentamente. Mire, hermano, yo he comprobado algo, que a veces nosotros estamos aquí sentados viendo. Usted puede estar aquí sentado viéndome, pero no me está escuchando. Me está mirando, pero no me está escuchando. Porque a veces la mente anda divagando en otro lugar. Aparte del que tiene sueño, ¿verdad? Y está ahí luchando con el sueño. Pero que nos falta concentrarnos, mirar atentamente en la palabra. Porque lo que se está ministrando en este lugar es la palabra. Entonces, mirar atentamente. Cuando usted lee en su casa la Biblia, usted tiene que mirar atentamente en la palabra. ¿Se acuerdan de los de Berea, verdad? Lo que compartimos al principio de él, que dice que ellos indagaban diligentemente para ver si lo que Pablo y Silas les decía era cierto. No se conformaban solo con lo que oían, sino que diligentemente buscaban. Entonces, usted viene al estudio bíblico, usted tiene que estar ahí, mire, viendo atentamente. Mira atentamente en la perfecta ley. ¿Será que lo que Mina me está enseñando es cierto? Pero a veces hasta el folleto tenemos en la mano, ¿verdad? Y el maestro hablando y explicando, y cuando le pregunta,
¿Por dónde iba? Se lo digo por experiencia propia. No, es que no sé por dónde iba, ¿verdad? Por eso es parte de nuestra perfección. Porque ¿sabe qué sucede? Cuando nosotros no prestamos atención a la palabra, el diablo nos roba. El diablo nos roba. Y eso es una obra de él, dice, ¿verdad? El que roba la palabra. Fíjese que en la parábola del sembrador, lo primero que le sucede a la palabra es que se la roba el enemigo. El diablo se roba la palabra. Cuando dice que vienen los cuervos, se llevan la palabra. Entonces el diablo roba la bendición de la palabra, porque a través de la palabra nuestro entendimiento espiritual es despertado, es abierto al conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero si nosotros no prestamos atención, si no miramos atentamente en esta palabra, ¿qué es lo que la palabra nos está enseñando? ¿Qué es lo que la palabra nos manda? Para luego nosotros guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, para que la palabra no se vuelva infructuosa en nuestras vidas, sino que pueda dar el fruto de vida que Dios quiere que la palabra dé en nosotros. Entonces se nos manda a mirar atentamente en la perfecta ley. Yo les decía anteriormente que aquí no hay defecto, aquí no vamos a encontrar errores. Si nosotros nos confundimos, somos nosotros, hermano, porque tal vez no estamos viendo atentamente en la palabra. A veces creemos que el texto dice una cosa y dice otra, porque no estamos viendo atentamente en la palabra, escudriñando diligentemente, estudiando diligentemente la palabra. Y para ser perfeccionados es necesario. Entonces nuestra oración tiene que ser ver atentamente lo que la palabra enseña, perseverar en ella, hacerla, porque dice ahí, bienaventurado el que lo hace. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, bendecido el que lo hace. Claro, porque cuando usted escucha la palabra y presta atención a la palabra, ¿quién es el que sale bendecido con la palabra? Usted y yo somos enriquecidos con la palabra. Mire, se van aumentando nuestras riquezas espirituales. Ahí tenemos, ¿verdad?, esos tesoros de la palabra en nuestro corazón. Cuando hay necesidad, mire, sabemos de dónde echar mano para suplir esas necesidades. La palabra que está guardada en nuestros corazones. Pero hay que mirar atentamente para tener esa palabra guardada en el corazón. Dice, esta ley es la perfecta voluntad de Dios en el corazón por el Espíritu Santo y llega a formar parte de nuestras vidas. Qué hermoso eso, que la palabra de Dios llegue a formar parte de nuestras vidas. Y que cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Es que la palabra de Dios dice, es que Dios dice, se nos vuelve un hábito declarar la palabra. ¿Por qué? Porque ya está en el corazón y en la mente y puede estar en nuestras bocas. Ya sabemos qué decir cuando hay una necesidad, un consejo, no con nuestro conocimiento y sabiduría, con la palabra. Entonces eso denota que nosotros hemos visto atentamente en la palabra de Dios. Y yo le hago una pregunta a usted ahorita. No le voy a hacer una pregunta, hermano, pero yo sé que usted me va a contestar porque está escuchando atentamente la palabra del Señor. Mediante la fe, la gracia, el perdón, el poder y la libertad en Cristo podemos obedecer para obedecer a Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice, hermanos? Dice que toda la escritura, busque segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, es un trabajo perfecto el que hace la palabra de Dios en la vida del hombre, en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas tiene un propósito: perfeccionarnos,
enteramente preparado para toda buena obra. El hombre y la mujer que han sido perfeccionados en la palabra están, dice la palabra, enteramente perfeccionados para toda buena obra. Usted no va a decir no puedo. No, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cualquiera sea el reto que venga a su vida, usted lo va a enfrentar con la palabra de Dios en su vida. Entonces tenemos que orar para mirar atentamente en la palabra. Señor, yo puedo decir al Señor, si hasta ahora yo no he estado prestando la atención suficiente a tu palabra, Señor, yo oro en el nombre de Jesús que esto cambie. Porque eso es lo que quiere Dios, que hayan cambios en nuestras vidas. Si no le he estado dando la suficiente importancia a la palabra, quiero que esto cambie, Señor. Si no he tenido hambre y sed por tu palabra, Señor, quiero que esto cambie. Si no he sido fiel a tu palabra, Señor, quiero que esto cambie. Transfórmame. Quiero vivir en tu palabra. Quiero mirar en esa ley que me da vida, ¿verdad? Número 5, oración permanente hasta que su obra de perfección sea completada en cada uno. Recuerden que estamos hablando de orar, usted y yo. El ejemplo al principio era que Pablo oraba ¿por quiénes? ¿Por la iglesia de quién? De Corinto, ¿verdad? Por los corintios. Pablo estaba orando y le decía, seguiremos orando para que ustedes sean perfeccionados. Pero aquí la demanda es para nosotros. Oración permanente hasta que su obra de perfección sea completada en cada uno. Muchas veces nosotros estamos orando por las otras personas, pero llega el tiempo, hermanos, en que cada uno tiene que ocuparse de su propia vida, de su salvación. El tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo apremiante. Y hay muchos peligros alrededor. Y están sucediendo muchas cosas. Y nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos puede llevar a su presencia. O en qué momento el Señor va a aparecer para arrebatarnos. Entonces tenemos que estar preparados. Perfectamente preparados, hermano. Así tenemos que estar. Así es que oremos para que la perfección de Dios. Oremos, dice aquí, permanentemente. ¿Qué significa eso? Una oración continua. Usted no deje de orar. No importa cómo se sienta, qué piense, cómo se vea usted mismo, usted siga orando. Señor, perfecciona tu obra en mi vida. Perfecciona tu obra en mi vida. Porque la palabra dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el final. El Señor va a estar perfeccionando su obra en nuestras vidas. Segunda de Corintios 13:9, que fue el que leímos, dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, decía Pablo, y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Seguir orando por la perfección de la iglesia. ¿Sabe qué perfección? Madurar espiritualmente y ser fieles al Señor. Ir creciendo en la madurez espiritual hacia la perfección. Esa es perfección, hermano. Madurar. Dejar de ser niños espirituales. Crecer, que haya crecimiento. A las mujeres nos comenzaron hablando acerca de eso. De que debemos crecer espiritualmente. De un crecimiento espiritual. Pero a veces nos sucede como a algunos niños que les cuesta crecer. Pasan los años y la estatura siempre es la misma, aunque de repente se da un estirón, ¿verdad? Y crecen. Pero a veces nos cuesta crecer. Porque como les decía anteriormente, tal vez no le hemos puesto suficiente diligencia a esta labor. Y esta es una labor que tenemos que hacer cada día. Entonces debemos buscar la madurez espiritual. Esa es la perfección, la madurez espiritual. Yo voy a dejar de ser un niño, de comportarme como niño, de andar haciendo berrinches, ¿verdad? De andar con actitudes infantiles.
porque a los años que tengo de conocer al Señor, yo ya tengo que ser una persona madura. Mis actitudes tienen que ser de una persona madura, madura espiritualmente, y ser fieles al Señor, y cada día ir creciendo, porque esto no se termina hasta que nos vayamos, hermano. Todos los días aprendemos algo, ¿verdad? Y crecemos hacia la perfección. Mire que dice ahí siempre en 2 Corintios 13, el 11. Porque en el primero, como les decía, Pablo estaba orando por la perfección de la iglesia. Pero ¿qué dice el 11? Leámoslo juntos. Dice: por lo demás, perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ya aquí Pablo está despidiéndose de los hermanos de Corinto, ¿verdad? Ya les había dicho que iba a orar por la perfección de ellos, pero al final les dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. No pierdan el gozo, ¿verdad? Perfeccionaos. Esto lo tenía que hacer la iglesia, perfeccionarse. Consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pablo les estaba diciendo, esto lo encontré en otra traducción: crezcan hasta alcanzar la madurez. Cuando les dice ahí perfeccionaos, Pablo les está diciendo: crezcan hasta alcanzar la madurez. Pero ese tiene que ser un anhelo en cada uno de nuestros corazones. Crecer, dejar de ser niños y llegar a la madurez espiritual que Dios está esperando que cada uno de nosotros tenga. No, Dios no espera madurez espiritual solamente de los pastores o de los líderes, sino de cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo y que somos la iglesia de Dios. Porque el Señor no viene solo por los pastores y los líderes, el Señor viene por la iglesia. Y usted y yo somos parte de esta iglesia. Así es que debemos de esforzarnos porque la obra del Espíritu Santo de Dios sea perfeccionada en nuestras vidas. Orar intensamente para alcanzar tal progreso. Bueno, hermanos, nos quedamos con esta palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cuánto estamos orando nosotros por ser perfeccionados? Si ya lo estamos haciendo, hagámoslo con mayor dedicación, con más pasión, para que la obra del Espíritu Santo avance en nuestras vidas. Yo compartía con las mujeres y les decía que algunos tenemos muchos años de ser cristianos, pero ¿será que todavía tenemos 25 o 50 años más para esperar ser perfeccionados, hermano? Yo tengo 60 años. No sé si el Señor, hasta dónde me va a llevar el Señor, ¿verdad? Pero no quiero esperar más tiempo. Quiero que la obra del Espíritu Santo de Dios sea perfeccionada en mi vida ahora. Ahora que Dios ha abierto este tiempo. Ahora que el Señor está enviando esta palabra. Y que en cada área de nuestras vidas, ¿verdad? En lo natural y en lo espiritual, nuestras vidas sean perfeccionadas en el Señor. En nuestro hablar, sacando todo lo inmundo de nuestras vidas, ¿verdad? De la carne, del espíritu, buscando la santidad de Dios para agradarle en todas las cosas y estar preparados para su venida. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a entonar un canto. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón. Usted cierre sus ojos, medite en la palabra, ore al Señor. ¿Cómo era el título de esta noche? Intercesión por nuestra perfección. Intercesión por vuestra, dice aquí, pero por nuestra
perfección. Oremos al Señor. Vamos a decirle al Señor, cierra sus ojos y vamos a decirle al Señor: consume con tu fuego, sí, Señor, todo lo que hay en mí. Obra Espíritu Santo de Dios en tu iglesia. Agradable a ti. Obra Espíritu Santo de Dios. Y que cada día que pase En la vida de los varones de tu pueblo. Cada hombre de Dios siendo perfeccionado por la obra del Espíritu. Cada mujer, cada joven y doncella, cada niño y cada niña. consume con tu fuego. Dígaselo con todo su corazón, hermano. Ponga entendimiento en lo que le dice al Señor. Dios desea que nosotros seamos perfeccionados. Su palabra demanda perfección. Que pueda yo seguir con un corazón limpio, Señor. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Transforma nuestro corazón, Señor. Consume con tu fuego. Arde, Espíritu Santo de Dios. Que arda tu fuego en el corazón de tu pueblo, consumiendo todo aquello que te desagrada, Señor. Y que cada día que pase Transfórmanos, Señor. pueda yo servir Que vivamos consagrados para ti, limpio. confiando plenamente en ti cada día de nuestras vidas. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Vamos a decírselo solo con nuestras voces, amén. Solo con nuestras voces. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te Detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. no te detengas, Señor. No te detengas, Señor, No te detengas, Señor. hasta haber acabado Escucha a tu pueblo, Señor. obra en mi vida. Tu pueblo anhela santidad. No te detengas, Señor,
fuerzas, haber transformado mi transforma nuestros corazones. Lávanos, Señor, límpianos. Amén. Sí, Señor. Depositamos nuestro corazón en tus manos para que tu obra, precioso y santo Espíritu, sea perfeccionada en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, tú lo sabes, que anhelamos ser perfeccionados, que lo deseamos con todo nuestro ser, Señor, porque no queremos correr esta carrera en vano, Señor, porque queremos llegar al final con gozo, acabar nuestra carrera con gozo y ser perfeccionados cada día a través de la obra de tu Santo Espíritu, a través de mirar atentamente en tu palabra y conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Poniendo, Señor, todo nuestro deseo y todo nuestro interés solo en ti, no en las cosas de este mundo, no en el dinero, no en las personas, no en las posesiones. Que tú seas, Señor, el más grande tesoro que nosotros podamos poseer. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, no importa en qué condición tu pueblo pueda estar, en qué prueba, como dice tu palabra, de los de aquella iglesia de Macedonia, en grande prueba de tribulación. Pero su gozo no faltaba, porque su confianza estaba puesta en ti, Señor. Estaban perfeccionados en tu amor, Rey de Gloria, y estaban caminando en ese proceso de santidad que tú estás demandando de tu pueblo, de tu iglesia. Mira nuestra manera de hablar, Señor. Perfecciona nuestro lenguaje. Danos un lenguaje del Espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que no le demos lugar a las tinieblas, Señor, para usar los miembros de nuestro cuerpo para cosas que no te agradan a ti, Señor. Porque somos tu templo, somos tu morada y somos un altar para ti, Señor. Y nuestro corazón se convierte en un trono para que tú te sientes a gobernar y tu voluntad sea perfeccionada en nuestras vidas, por encima de esta humanidad y todas sus debilidades. La obra del Espíritu de Dios y de esta ley perfecta que tú has puesto en nuestros corazones y en nuestras manos. Gracias, Señor. Oramos por esa perfección en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que pronto, muy pronto, vienes a llevarnos, Señor, y queremos estar preparados. Gracias, Señor. Sabemos que en la eternidad contigo esta perfección, Señor, será plena, total y completa, Rey de Gloria. Gracias por lo que tú estás haciendo. Y como dice este canto, no te detengas, no te detengas. Oro porque en tu pueblo sea despertado un limpio entendimiento, porque los ojos espirituales de tu pueblo sean abiertos y los oídos espirituales de tu pueblo sean abiertos, porque todos los velos sean rotos y las vendas mágicas sean rotas y todo espíritu de estupor sea atado, ligado y lanzado a las tinieblas, para que venga la luz de tu verdad a la vida de cada uno de tus siervos y tus siervas, desde el más grande hasta el más pequeño, porque esto es para todo tu pueblo, Señor. Allá en Monte Alegre, en el Zapotal, en las crucitas, en las esquinas, aquí en Río Blanco. Esa es la revelación de tu palabra para Ité, y la abrazamos, Señor, y nos aferramos, Señor, y poseemos esa palabra para nuestras vidas y caminamos en el nombre de Jesús. Y nada nos detendrá en el nombre de Jesús. Nada nos puede hacer frente. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y los de nuestro lado son más que el adversario. En ti tenemos la victoria, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias porque tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando, aunque no lo podamos ver, pero tú estás obrando. Pero yo sé, Señor, que entre nosotros vamos a ver tu obra siendo perfeccionada en nuestras vidas. Habrá testimonio del poder de tu palabra operando en nosotros, Señor. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendigo a tu pueblo, Señor. Este pueblo que dispuso su corazón para estar en este lugar esta noche. Gracias, Señor. Gracias por la salud de tu pueblo. Declaro sanidad sobre todo cuerpo enfermo en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, por el poder de tu nombre. Tu pueblo es sano en el nombre de Jesús. Tu pueblo está provisto porque nada le falta a los que temen a tu nombre. Tu pueblo está protegido porque tú has levantado muros de salvación alrededor de tu pueblo, Padre. Tu pueblo descansa seguro, recostado en tu regazo esta noche, Señor. Gracias porque tú abres las ventanas de los cielos y las puertas de los graneros celestiales y envías bendición sobreabundante para tu pueblo. Tú quitas el cansancio, Señor, el afán, la ansiedad y toda preocupación y angustia, Señor, y toda obra de las tinieblas, todo espíritu, Señor, enviado para angustiarnos y atormentarnos. Lo atamos, lo ligamos y lo lanzamos a las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. El enemigo no nos toca, dice Primera de Juan 5:8, y no tiene parte, derecho ni memoria en nuestras vidas. En ti estamos seguros, Señor. Gracias por la unción que reposa sobre la vida de nuestra pastora en este tiempo, Señor, en la que ella se ha apartado para ti, Padre. Yo declaro que la respuesta viene de Dios. Y así como dice tu palabra, tú vas a hablarle a su oído por la espalda. Así ella va a escuchar tu voz y recibir tu dirección, Señor. Porque eso es lo que ella está buscando, hacer tu voluntad. Y tu gloria, Señor, brillará como la luz del mediodía. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que escuchan a través de la red. Los bendecimos también y declaramos la obra del Espíritu Santo de Dios siendo perfeccionada en sus vidas y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya.